En este video vamos a explicar el procedimiento para la creación de una Virtual Cloud Network o VCN en Oracle Cloud Infrastructure. Lo primero que hacemos es iniciar sesión en nuestra cuenta Cloud. Esto nos lleva a la consola de Oracle Cloud Infrastructure y del menú principal aquí arriba a la izquierda vamos a ir al servicio Networking y bajo este a Virtual Cloud Networks. Una vez allí, tendremos que elegir de la lista de compartments uno en donde tengamos privilegios para poder crear la VCN. Una vez hecha esta validación, nos aparece un listado de las VCNs que han sido previamente creadas en este compartment y nos aparece también la opción para la creación de una nueva VCN. Vamos a darle clic al botón Create Virtual Cloud Network. Esto nos abre el formulario para la creación de una nueva VCN. Recordemos que una VCN no es otra cosa que una red definida por software a nivel regional en Oracle Cloud Infrastructure. Primero, especifiquemos el nombre para la nueva VCN, por ejemplo, pruebas VCN. Podemos especificar un compartment diferente al que habíamos utilizado anteriormente, pero igual tenemos que contar con privilegios para poder crear allí la VCN. Y después vamos a especificar el bloque de direcciones IPv4 contiguas que se asignarán a esta VCN. Eso lo hacemos en formato CIDR. Para efectos de esta demostración vamos a utilizar el bloque 172.16.0.0 barra diagonal 16. Vienen después algunas opciones de DNS que no vamos a modificar y algunas opciones avanzadas de etiquetado que tampoco vamos a especificar. Una vez hecho esto, entonces damos clic aquí en Create Virtual Cloud Network y esto nos crea nuestra nueva VCN y nos deja en la página de detalles de la VCN. Allí podemos ver, por ejemplo, el bloque de direcciones IP que fue asignado y podemos ver también en esta página de detalles, aquí un poco más abajo a la izquierda, una serie de recursos adicionales eh, que también pueden ser definidos y asociados a la VCN. Lo que vamos a hacer a continuación es crear y configurar algunos de esos recursos. Lo primero que tenemos que hacer al haber creado la VCN es crearle al menos una subnet. En este momento la VCN, como podemos ver acá, no tiene subnets asociadas, entonces vamos a darle clic acá en Create Subnet para crear una subnet. Una subnet es básicamente una división de la VCN que también tiene asociado un bloque de direcciones IPv4 que debe ser subconjunto del bloque de direcciones IP que fue asociado a la VCN. De hecho, una VCN puede tener varias subnets asociadas y cada subnet debe tener su propio bloque de direcciones IPv4 que no se puede sobrelapar con los bloques de otras subnets. Especifiquemos primero el nombre de la subnet que estamos creando. Por ejemplo, pongámosle pruebas subnet 01. Después especificamos el tipo de subnet que vamos a crear. Puede ser una subnet regional o una subnet específica de un dominio de disponibilidad. Si es una subnet regional, que de hecho es la opción recomendada, entonces las instancias asociadas a esa subnet pueden ser creadas en cualquiera de los dominios de disponibilidad de la región y es una opción particularmente útil para arquitecturas de alta disponibilidad. En el caso de una subnet que estuviera solamente asociada a un dominio de disponibilidad específico, las instancias asociadas a esa subnet solamente podrían ser creadas en ese dominio o en un dominio de disponibilidad. Aquí para efectos de la demostración vamos a elegir un tipo de subnet regional. Luego especificamos el bloque de direcciones IPv4, también en formato CIDR, y recordemos nuevamente, tiene que ser subconjunto del bloque de direcciones IP que especificamos para la VCN, así que en este caso podemos utilizar algo como 172.16.0.0 diagonal 24 y esto nos da un bloque de 256 direcciones IP de donde se asignarán las direcciones IP privadas para las instancias que asociemos a esta subnet. Enseguida vamos a especificar
la tabla de rutas, la route table asociada a esta subnet. Aquí, para efectos de la demostración, vamos a utilizar la que se creó de manera automática al crear la VCN, que se llama Default Route Table. Más adelante vamos a entrar a configurar esta tabla de rutas y a explicar un poco pues, qué propósito tiene también esa tabla de rutas. Luego vamos a indicar el tipo de acceso que va a permitir esta subnet. Aquí básicamente tenemos dos opciones. Esta subnet puede ser una subnet privada o puede ser una subnet pública. Si la subnet es privada, eso querría decir que las instancias compute asociadas a esta subnet no podrían tener direcciones IP públicas. La única manera de conectarse a esas instancias sería a través de la dirección IP privada, que recordemos viene de este bloque, y muy seguramente necesitaríamos de un mecanismo adicional de conectividad, como por ejemplo una VCN, perdón, una VPN, para poder establecer esa conexión. El otro tipo de acceso es acceso público, es decir, esta subnet puede ser una subnet pública. En este caso, las instancias compute asociadas a esta subnet pueden tener direcciones IP públicas y en consecuencia podríamos conectarnos desde Internet hacia esas instancias. Aquí, para efectos de la demostración, vamos a dejar una subnet pública. Vienen después algunas opciones de DNS, no las vamos a modificar. Vienen después opciones de HCP. Aquí nuevamente vamos a utilizar las opciones de HCP que se crearon de manera automática al crear la VCN. Se llaman Default DHCP Options y las vamos a especificar acá. Y luego vamos a especificar una lista de seguridad para la subnet. Acá también vamos a utilizar la que se creó de manera predeterminada, de manera automática, cuando creamos la VCN, y se llama Default Security List. Acá también, más adelante, vamos a volver sobre este elemento, sobre el Default Security List, para explicar qué objetivo tiene y cómo se configura. La parte final del formulario tiene algunas opciones de etiquetado que por el momento vamos a dejar vacías. Una vez hemos especificado todos los detalles de la subnet, hacemos clic en el botón Create Subnet y con esto hemos creado entonces una subnet para la VCN que acabamos también de crear. Habíamos mencionado dos elementos para la subnet. Vamos un momentico aquí a los detalles de la subnet que habíamos elegido por defecto. La tabla de rutas, que habíamos utilizado la Default Route Table, y la lista de seguridad, Default Security List. Hablemos un poco de la Default Route Table. La tabla de rutas es básicamente un conjunto de reglas que indican cómo vamos a enrutar el tráfico que sale de esta VCN y por ende de esta subnet, ya que la subnet está utilizando esta tabla de rutas. Y para eso vamos a entrar a definir reglas de enrutamiento, justamente para definir cómo queremos enrutar ese tráfico. Esas reglas de enrutamiento que se especifican dentro de esta tabla de rutas se apoyan en gateways a nivel de Oracle Cloud Infrastructure que indican justamente el tipo de enrutamiento que queremos utilizar. ¿Cuáles gateways existen? Vayamos nuevamente acá a la página de detalles de la VCN y observemos aquí al lado izquierdo abajo, donde están los recursos de la VCN, que hay diferentes tipos de gateways. Ahí menciona, por ejemplo, Internet Gateway. Es un tipo de gateway que identifica que vamos a enrutar tráfico hacia Internet público. En este momento no hay ningún gateway de ese tipo. Hay otros gateways como el Dynamic Routing Gateway, que usualmente utilizamos para enrutar tráfico hacia redes on-premise. Lo utilizamos usualmente cuando configuramos canales IPsec o VPNs. En este momento no tenemos ningún gateway de estos aquí creados. Hay también Local Peering Gateways. Estos gateways se utilizan para enrutar el tráfico hacia otras VCNs. De igual manera, en este momento no hay Local Peering Gateways creados. Existen también los NAT Gateways, que usualmente se utilizan para enrutar tráfico hacia Internet a partir de instancias
para las cuales no queremos recibir conexiones de Internet. Es decir, podemos utilizarlos para especificar un mecanismo de protección a través de NAT en donde las instancias pueden salir a Internet, pero no van a poder recibir conexiones desde Internet. Tampoco tenemos en este momento ningún gateway tipo NAT creado. Y por último, Service Gateways, que son básicamente gateways que se utilizan para enrutar tráfico hacia otros servicios de Oracle Cloud. En este momento, de igual manera, no tenemos ningún gateway de servicio creado en nuestro ambiente. Supongamos que en la subnet que acabamos de crear vamos a asociar una instancia compute para la cual queremos proveer acceso hacia Internet público. Ya habíamos mencionado que el tipo de gateway que se utilizaría para esto es el Internet Gateway, así que nuevamente desde acá, desde la página de detalles de la BCN, vamos a ir a la parte de Internet Gateways, en donde vamos a encontrar la opción para crear un Internet Gateway. Vamos a darle clic allí, vamos a especificar el nombre de este Internet Gateway, vamos a especificar algo como pruebas Internet Gateway 01. Vamos a crearlo en el compartment que estábamos utilizando para el ejercicio. Por el momento no vamos a especificar ninguna opción de etiquetado y una vez hecho esto, hacemos clic en Create Internet Gateway. Y allí ya tenemos entonces un gateway tipo Internet que más adelante podremos utilizar para enrutar tráfico hacia Internet. ¿Cómo lo enrutamos? Recordemos nuevamente que allí utilizaríamos entonces nuestro route table asociado a la BCN y a la subnet. Vamos nuevamente aquí a la página de detalles de la BCN. Vamos nuevamente acá desde la parte de recursos al área de route tables y allí efectivamente encontramos ya una tabla de rutas que era la default route table. Recordemos que esa default route table se creó automáticamente al crear la BCN. Vamos a darle clic acá al nombre de la tabla de rutas para entrar a su detalle y vamos a ver allí las reglas de enrutamiento. En este momento vemos que de hecho no existen reglas de enrutamiento para esta tabla de rutas que está siendo utilizada por la BCN y por la subnet. Así que lo que vamos a hacer es crear al menos una regla de enrutamiento. Vamos a dar clic aquí en el botón Add Route Rule. Vamos a especificar en el formulario que se abre el tipo de target. Recuerden ustedes que lo que queríamos hacer para efectos del ejercicio es proveer enrutamiento hacia Internet público. Entonces, de la lista de targets o destinos, vamos a indicar un Internet Gateway. Si ustedes recuerdan, en el paso anterior ya habíamos creado un Internet Gateway. Vamos a especificar el bloque destino de direcciones IP en formato CIDR. Como el destino es Internet público, vamos a especificar el bloque 0.0.0.0 diagonal 0. Aquí el compartment, que es el compartment en donde creamos el Internet Gateway hace un momento. Y aquí nos aparece justamente ese Internet Gateway. Y vamos a escribir una pequeña descripción. Listo. Y una vez hecho esto, vamos a dar clic acá para agregar la ruta. Add Route Rule. Y con eso hemos creado para la Default Route Table una regla de enrutamiento a través de un Internet Gateway que nos va a permitir enrutar tráfico desde la BCN hacia Internet público apoyándonos en un gateway tipo Internet. Volvamos nuevamente a la página de detalles de la BCN. El otro elemento que necesitamos configurar es la lista de seguridad o la security list. Nuevamente vamos aquí a los recursos, abajo a la izquierda, y observemos que bajo la parte de security list hay ya una lista de seguridad creada, que de hecho fue la que utilizamos al momento de crear la subnet y fue la que se creó de manera automática cuando creamos la BCN y se llama Default Security List. ¿Qué es una lista de seguridad? Es básicamente un conjunto de reglas tipo firewall
que especifica cómo se va a manejar el tráfico entrante y saliente. Es decir, me ayuda a controlar el tráfico entrante y saliente hacia y desde la VCN y la subnet. Hagamos clic acá sobre el nombre de la lista de seguridad. Eso nos lleva a la página de detalles de la lista de seguridad. Y lo primero que podemos observar allí son las reglas de tráfico entrante. En este momento ya hay creadas por defecto 3 reglas de tráfico entrante. Por ejemplo, hay una regla aquí que habilita tráfico TCP hacia el puerto 22. Recordemos que de hecho el puerto 22 es el puerto que vamos a utilizar más adelante en las instancias compute tipo Linux para establecer conexiones SSH. Supongamos, por ejemplo, que vamos a crear una instancia compute en donde va a estar corriendo un servidor web que recibe tráfico TCP a través del puerto 80. Si esto fuera así, tendríamos entonces que crear la regla de tráfico entrante, la ingress rule apropiada para habilitar ese tráfico entrante hacia el puerto 80. Entonces lo que hacemos acá es dar clic en Add Ingress Rule, especificamos el tipo de fuente. En este caso lo vamos a especificar como un bloque de direcciones IP en formato CIDR. ¿Desde dónde viene el tráfico? Desde Internet público, así que vamos a especificar 0.0.0.0/0. El tipo de tráfico que vamos a manejar es eh, tráfico TCP, así que en la parte de protocolo especificamos TCP. El rango de puertos fuente, en este caso el tráfico puede provenir de cualquier puerto, así que vamos a dejar este campo vacío. Y el puerto destino, habíamos dicho que vamos a correr un servidor web sobre el puerto 80, así que especificamos aquí 80 como número de puerto. Y opcionalmente una descripción, por ejemplo, habilita tráfico TCP hacia el puerto 80. Y una vez hecho esto, agregamos la nueva regla de entrada dando clic acá en Add Ingress Rule. Y así hemos, entre comillas, abierto tráfico TCP hacia el puerto 80. Si tuviéramos que abrir otros puertos, pues tendríamos que crear las reglas correspondientes. De la misma manera, podríamos ir acá a la parte de reglas de salida, Egress Rules, y si fuera del caso, pues especificaríamos otras reglas de salida. En este caso, pues hay una sola regla de salida ya creada previamente y es la que habilita tráfico saliente hacia Internet público. Con esto, básicamente, hemos finalizado el proceso básico de creación de una VCN. Entonces lo que hemos hecho es crear la VCN, le hemos asignado un bloque de direcciones IPv4. Hemos también para esa VCN creado al menos una subred, también con un bloque de direcciones IPv4 subconjunto del bloque de direcciones de la VCN. Hemos también especificado una regla de enrutamiento hacia Internet público, especificándola en nuestra tabla de rutas, la Default Route Table, y utilizando un tipo de gateway que llamamos Internet Gateway, justamente para especificar que el tráfico se va a enrutar hacia Internet público. Y por último, hemos configurado a través del Default Security List reglas de firewall para habilitar tráfico entrante y saliente hacia y desde la VCN y la subnet. Recordemos que la creación de la VCN es uno de los prerequisitos que debemos cumplir para proceder a la creación posterior de una instancia compute tipo Virtual Machine o Bare Metal. Y recuerden también que ese procedimiento para la creación de una instancia compute tipo Virtual Machine o Bare Metal está también explicado en otro de mis videos en este mismo canal.